porque ignoran o a lo mejor deciden ignorar, tienen allí un proceso selectivo de memoria, que hay una organización popular y que esta organización es capaz de atender a un llamado en función de dos cosas. Uno, de identificar un liderazgo histórico en función de cómo ha sido llevada la situación en Cuba a pesar de este bloqueo criminal que asfixia al pueblo cubano injustamente, que es un crimen de lesa humanidad, porque es un conjunto de medidas coercitivas ilegales que violan el derecho internacional, y así estos hipócritas que están llamando a no, que Cuba necesita ayuda humanitaria y todo este tema, son incapaces de pedir realmente el levantamiento del bloqueo, como lo han hecho 184 países recientemente en las Naciones Unidas, como hemos visto toda esta cuestión. Entonces, no se contrastan las imágenes, trata de posicionarse una falsa matriz de consenso, insisto, contrarrevolucionario, y muestran imágenes de un solo lado y encima utilizan las del otro lado como propias. Entonces todo esto es parte de esa batalla por el relato que nunca le va a decir a la gente cuál es el sufrimiento que tiene una familia cubana o inclusive la propia familia estadounidense, porque vemos gente en Miami muy tranquila haciendo un montón de cosas desde siempre, porque allá hay es como el cañón principal mediático en ese sentido, ¿no? Pero no les cuenta realmente cómo sufre también el pueblo estadounidense porque no tiene acceso a las bondades que brinda Cuba en tema de medicamentos, en tema de enzimas, perdón, de medicina y todo ese asunto, ¿no? Entonces, tampoco le cuentan cómo asfixian a Cuba porque no soportan que Cuba ya lleve 2 vacunas efectivas, cuya efectividad va por encima del 90%, pero que entonces ahora lo asfixian todavía más después de más de 60 años de bloqueo, porque no es ningún embargo, es un bloqueo criminal. Entonces arrecian este bloqueo, arrecian estas medidas de asfixia y ahora, bueno, Cuba no puede contar con las suficientes jeringas para aplicar su vacuna, cosa de la que no pueden presumir los grandes países del primer mundo, ¿no? Ese cascarón vacío que se dejó ver con la pandemia, como es el caso de Europa y explícitamente de Estados Unidos. Entonces, toda esta narrativa va a seguir y va a empeorar. O sea, esto de ayer fue un arranque de algo que viene siendo continuado, pasa por lo que ha sucedido en Haití, pasa por la visita de este sujeto del Comando Sur en la región, en Sudamérica, en Colombia específicamente y en Brasil. Entonces todo está conectado. Pasa también por situaciones muy específicas en Venezuela que también atraviesa un bloqueo criminal que también la prensa hegemónica mundial busca ocultar, tergiversar, visibilizar cosas que le hacen creer a la gente, que te escuchan a ti, que nos escuchan en las redes, que nos ven, pues que es otra la realidad. Y yo siempre digo, las realidades no se niegan mutuamente y nosotros no podemos estar simplemente suprimiendo una parte de esa realidad por el hecho de que, bueno, vivimos bombardeados con un montón de desinformación. Yo le digo a medios de desinformación, en realidad lo son, no son medios informativos. Hay que defender la verdad, la información veraz como un derecho humano, y esto no lo hacen estos medios que no son más que portales de negocio que buscan pues solamente responder a un interés económico específico. Entonces allí yo creo que cada ciudadano y cada ciudadana debe armarse de valor, debe convertirse en un comunicador y una comunicadora para poder contar también su visual de la historia, sin buscar convencer a nadie, solamente vamos a contrastar las caras de la moneda en un mismo espacio, porque hay gente que, por ejemplo, que cuenta una verdad en un medio de comunicación y la otra verdad, como es conveniente contarla de esta forma en otro lado, entonces la cuenta así y creen que están haciendo bien porque están contando las dos, y no. El plan es confrontar esas informaciones, el plan es estar allí haciendo seguimiento, y particularmente con el manejo mediático que se está teniendo en México, últimamente sobre todo, con toda esta prensa que responde al poder herido, al hegemón herido, porque se le están suprimiendo sus intereses, sus derechos, sus privilegios, sus derechos no, perdón, sus privilegios se le están afectando, entonces allí se molestan y empiezan a atacar y atacar sistemáticamente, uniéndose a este relato que lo que va es en contra de una sola cosa y es en contra de los pueblos y los gobiernos insubordinados. Y esto lo hemos expresado en el caso de Cuba y de Venezuela. Para cerrar, ¿en dónde encuentran más información, más cobertura en redes sociales contigo? Bueno, allí en mi Twitter principalmente es, digamos, mi portal de mayor fuerza. He estado haciendo cobertura de estas informaciones que estamos describiendo durante todo el día de ayer y el día de hoy, y vamos a seguir difundiendo. Todavía faltan muchos más videos como el que les mostramos allí en exclusiva, más comportamientos que son allí cuestionables y analizables también para que cada persona ejercite su capacidad de discernir. Entonces les invito, allí en pantalla está apareciendo mi Twitter, @Orlenis, creo que le falta la O,
Sí, le falta la O al usuario allí en pantalla, dice Orlenis O V de Venezuela. Allí me pueden ubicar en todas las redes sociales, pero fundamentalmente en el Twitter, y bueno, serán bienvenidos y bienvenidas para combatir la desinformación. @Orlenis con Y o V. Así es. En Twitter a la comunicadora política venezolana, activista, lideresa de opinión de alcance internacional, una de las principales referencias en redes sociales sobre temas políticos, sobre todo de Venezuela. Te quiero agradecer, Orlenis, y ojalá que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos de compartir aquí en este espacio libre como el viento. Muchísimas gracias, Vicente, y un saludo a las compañeras y compañeros que forman parte de este espacio. Un abrazo. Un abrazo. Orlenis Ortiz, hablando con nosotros sin censura.